Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto año de secundaria. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva semana de clases. Seguimos en pandemia, seguimos encerrados, pero la educación no debe de parar. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el trabajo del curso de razonamiento verbal. Vamos también a seguir el tema de los sinónimos, su clasificación semántica y conoceremos algunos aspectos sobre la sinonimia. Y también estableceremos alguna diferencia entre los sinónimos y la sinonimia. Bien, como vimos en la clase anterior, el tema de los sinónimos es un tema bastante amplio. Recordemos que estas palabras presentan significados relativamente parecidos o semejantes que de una u otra manera se pueden sustituir en determinadas circunstancias, lógicamente dentro de un texto. En ciertas culturas ofrecen matices inconfundibles. Por ejemplo, en algunos lugares casa es sinónimo de hogar. No obstante, tienen raíces ya y características que la diferencian, ya que una casa es una construcción, un hogar es una familia que vive unida en un lugar determinado. Entonces lo podemos relacionar dependiendo del contexto en que se encuentre. A eso llamamos la sinonimia. Y vamos a hacer el día de hoy un paralelo entre estas dos definiciones. Comencemos con el esquema que tenemos, ¿sí? A continuación. El presente capítulo, el presente tema, ¿sí? Centra su mayor atención en lo que es la comprensión de los sinónimos, tratar de entender el propósito de su utilización, planteando diversos tipos de estrategias, métodos y sobre todo técnicas que van a tener que utilizar de manera adecuada, de manera precisa, para poder obtener muy buenos resultados, en este caso la comprensión de un significado y el relacionar ese significado con un conjunto de palabras que tengan similitud, ¿sí? En cuanto a sus temas. Podemos decir que los objetivos del tema de los sinónimos son variados, entre ellos dominar estrategias que nos ayuden pues a resolver este tipo de planteamientos, desarrollar ejercicios sin dificultades, utilizando nuestras capacidades en base a las estrategias, afianzar la capacidad mental, eh, adquirir mayor conocimiento de léxicos y también de sus significados, y sobre todo relacionar los signos lingüísticos. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a establecer una relación de palabras en cuanto a significados semejantes, vamos a plantear una semejanza o similitud entre significados muy afines. Esos son los sinónimos. Tratar de encontrar algún vínculo, ¿sí? Que de una u otra manera los haga semejantes o parecidos. Hablemos de la sinonimia. Si los sinónimos son palabras que tienen significados semejantes, la sinonimia es todo un proceso que consiste en intercambiar términos semejantes o no semejantes en un contexto determinado, ¿no? En una situación determinada. Eh, para ello nos vamos a valer de los sinónimos para poder establecer una sinonimia. Para que se pueda entender mejor, ¿no? Sabemos que los sinónimos provienen de dos raíces griegas, ¿no? Sin y onoma, ¿no? Sin, que significa conforme a, y onoma, que significa nombre. Por lo tanto, según la etimología, los sinónimos son palabras con conformidad de nombre. Interpretando este concepto etimológico, los sinónimos son palabras de semejante significado o parecido significado. Y sobre todo pertenecen a la misma categoría gramatical, el requisito básico. La sinonimia se vale de los sinónimos para poder establecer un tipo de semejanza
entre palabras muchas veces semejantes, otras no, pero que en un contexto determinado pueda funcionar, pueda establecerse este tipo de relación. Por ejemplo, yo puedo decir que cerdo y chancho hay una relación de sinónimos, porque sus semejantes sus significados, perdón, son muy semejantes. Pero si digo cerdo y sucio, no hay ninguna semejanza en cuanto a significados. Pero si esas dos palabras yo las relaciono en un contexto determinado, puede ser que aparezca ya no la relación en sí de sinónimos, sino una sinonimia. ¿Por qué razón? Porque lo estoy planteando dentro de un contexto, dentro de una situación. Y dependiendo pues de cada uno de los elementos que conforman el contexto, se va a poder establecer un tipo de semejanza, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, eh, Juan come como un cerdo, ¿no? Yo puedo entender que es muy desaseado, muy sucio, no tiene modales para poder hacerlo. En ese contexto se puede establecer una sinonimia entre dos palabras, pero que sean sinónimas no lo van a hacer, no lo son y no lo serán. Por lo tanto, la sinonimia como procedimiento, ¿ya? Procedimiento de intercambio de palabras en un contexto determinado, es mucho más amplio. Eh, Puedo yo utilizar términos afines dependiendo no solamente de aspectos sociales, históricos, culturales, sino sobre todo de aspectos psicológicos, cómo yo lo vaya a entender, cómo yo lo vaya a, cómo está planteado y cómo yo lo voy a entender, cómo yo lo voy a interpretar. Entonces, ahí está en juego, ahí se desarrolla en todo caso nuestra capacidad de poder relacionar significados. Hablo de la sinonimia porque es un tema que más adelante vamos a ver. Entonces, para poder diferenciar, porque muchas veces hemos caído en decir que sinónimos y sinonimia es lo mismo, no es lo mismo. La sinonimia se basa en los sinónimos, pero la sinonimia va más allá, porque trata de establecer semejanzas no solamente entre palabras de significados semejantes, sino entre palabras distintas que en un momento, en un lugar o en una situación determinada, en un contexto referente determinado, van a ser intercambiables, se van a parecer. Ahora, los tipos de relaciones que se pueden establecer con los sinónimos son de aspectos inclusivos, que es un tema que vamos a ver también más adelante, en cuanto a lo que son relaciones lineales, ¿sí? Planteamiento de series verbales, cuyo campo semántico van a ser los sinónimos, y relaciones dentro de los campos semánticos, como dije hace un momento. Dentro de la clasificación de los sinónimos, como vamos a ver en el siguiente esquema, tenemos los sinónimos casi totales, los parciales, los graduales, por extensión y por eufemismos, que lo veremos en otra clase. Bien, vamos a hablar, para poder terminar esta parte, de las clases de los sinónimos. Ya es un tema bastante recurrente que lo hemos visto en años anteriores, pero hay que tratar de recordar en todo caso, ¿no? Hablemos de los sinónimos casi totales, ¿no? Aunque existe un pequeño grupo de sinónimos totales, ¿no? Que guardan, dice, o comparten un mismo significado, generalmente con palabras técnicas de origen griego o latino, como ya he nombrado el ejemplo de oculista y oftalmólogo, ¿no? Que tienen un significado casi al 100% iguales, ¿no? Los sinónimos casi totales son palabras que comparten significados
realmente parecidos, ya, pero es posible de una u otra manera encontrar alguna clase de diferencia relacionada con su precisión. En ejemplos como marido-esposo, oculista-oftalmólogo, como lo dije hace un momento, abecedario-alfabeto y micra-micro, ¿no? Tienen un significado estrechamente parecido, por no decir iguales, ¿sí? Y a estos tipos de sinónimos se les llama sinónimos casi totales. Ahora, en un contexto determinado, para aplicar la sinonimia, estos van a funcionar exactamente. Van a ser intercambiables al 100%, ¿no? El marido de Juana se fue de viaje. El esposo de Juana se fue de viaje, ¿no? Marita tuvo una molestia en la vista y fue al oculista. Marita tuvo una molestia en la vista y fue al oftalmólogo. O sea, se puede intercambiar. Entonces podemos establecer en base a los sinónimos una sinonimia. Puede funcionar en un contexto determinado. En cambio, los sinónimos parciales, ya, son palabras que poseen el mismo significado, perdón, un significado parecido para que se pueda entender mejor, en muchas situaciones, ¿no? Llegando casi a ser no tan idénticos, pero muy semejantes, y que pueden ser intercambiables en situaciones distintas. Pero, sin embargo, se puede elegir el sinónimo más adecuado para el contexto. Entonces, estamos entrando al tema del contexto. Palabras como nervioso y alterado, ¿no? Roto, quebrado, baile, danza, longevo, rancio. Igualmente, se puede establecer una sinonimia con esas palabras. O sea, pueden ser intercambiables y puede funcionar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Marita eh, practica baile en su escuela. Marita practica danza en su escuela. Un término genérico puede funcionar, puede haber una sinonimia, pero yendo más profundo, analizando profundamente, un baile puede ser un baile moderno, ¿no? Como se concibe en la actualidad. Una danza generalmente pues está ligada pues a una zona geográfica del Perú, pero en términos general, no, se puede intercambiar. Entonces, estamos hablando de una sinonimia en base a estos dos sinónimos. Espero que se esté entendiendo, ¿no? Espero que hayan podido establecer un paralelo, como lo hice hace un momento, entre los sinónimos y la sinonimia. Los sinónimos con diferencia de grado. Hablamos de intensidad, ¿no? Palabras con significados semejantes, pero con una diferencia de grado de intensidad, que puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Tenemos cariño, amor, ¿no? Tenemos aquí pensar, reflexionar, delgado, enjuto, ¿sí? Temblor, terremoto podría ser, de menos a más. Viento, ventarrón. Entonces, ¿también se podría establecer sinonimia? Sí, también se podría establecer sinonimia, dependiendo del contexto, dependiendo de cómo se interprete. Y los sinónimos llamados por magnitud de extensión son aquellos que se presentan cuando uno es más general que el otro, ¿no? Este tipo de sinonimia no es muy común, ¿no? Pero sin embargo se puede establecer este tipo de relación, ¿no? Ejemplos como maestro, profesor, ¿ya? En términos general, maestro es el que tiene estudios de pedagogía, profesor no, guía y maestro, ¿no? De la misma forma que el anterior también. Bien, eso es en cuanto pues a la clase de sinonimia. Hemos hecho una introducción también con el tema de establecer las diferencias entre uno y otro, entre sinónimos y sinonimia, tema que vamos a desarrollar más adelante. Pero para poder terminar con una conclusión, diría de que para poder establecer
una relación de sinónimos entre palabras, me tengo que valer del significado. Ese significado puede ser de dos tipos, denotativo y connotativo. Entonces, la sinonimia ya se vale, entre los dos se vale más del significado connotativo o interpretativo, porque esta interpretación se va a dar dependiendo del contexto en que se presente la oración. Se va a dar de acuerdo pues a lo que puede interpretar el interlocutor o lo que pueda tratar de hacer entender, en este caso el emisor. ¿No? Muchas veces se habla de ambigüedad en el mensaje. Sí, porque depende mucho de cómo se interprete. Pero siempre va a haber un fin, que es el de comunicar. Entonces, tanto emisor como receptor tienen que ponerse de acuerdo, tiene que haber una convención para que puedan entender lo que se da en un proceso comunicativo, para que no haya estas ambigüedades. Entonces, ese lenguaje tiene que ser puro, limpio, claro, preciso, ¿no? Pero que dependiendo de la confianza que haya y del estado de ánimo que haya, van a poder entender claramente lo que se trata de informar. Luego de este tema, hay un grupo de ejercicios que están planteados dentro de un contexto determinado, como por ejemplo la número 1 dice, ¿no? La perversidad lo tiene en el brillo de los ojos. Esta oración presenta un contexto, ¿no? Un contexto que se podría tomar como que hay una descripción de alguien que aparentemente es una persona malvada, una persona mala, y que esa actitud se muestra claramente a simple vista, ¿no? De repente por sus ademanes, su conducta, la mirada que tiene, etcétera, ¿no? Porque es un lenguaje figurado, está en sentido connotativo, entonces tengo que yo interpretar esta palabra en este contexto determinado. Entonces yo podría decir, ¿no? La maldad lo tiene en el brillo de los ojos. Entonces yo podría intercambiar esta palabra, ¿ya? Aquí, y el contexto va a seguir siendo el mismo. Contuvo por un momento el hálito y luego se calmó, ¿no? Entonces estamos hablando de un contexto de una persona que está fuera de sí, ¿no? Ese es el contexto que se presenta. Entonces, si decimos contuvo por un momento el alma y luego se calmó, creo que no tendría sentido, ¿no? Entonces, si yo digo contuvo por un momento el aire, claro, necesito de esto para poder calmarme. Y luego se calmó. Entonces la respuesta sería aire. Y para poder avanzar un ejercicio más, podría trabajar con la número 5, ¿no? Es una basofia lo que consumes en la calle, ¿no? Estamos hablando de algo que no se puede comer en la calle. El contexto se presenta así, ¿no? De una persona que comúnmente se alimenta de comida que se prepara en la calle. Entonces, como sabemos nosotros, y según el contexto de la comida en la calle, muchas de las veces es comida inadecuada. Entonces se podría decir, se podría reemplazar por inmundicia. Es una inmundicia lo que consumes en la calle. Entonces se podría interpretar, de repente llegando a un extremo, sí, pero podría ser intercambiable por esta de acá. Entonces estaríamos nosotros estableciendo un tipo de sinonimia contextual o simplemente sinonimia, en la cual estas dos palabras que en sí se parecen, ¿sí? Son sinónimos, pero que además en este contexto pueden ser intercambiables. O sea, se puede producir la sinonimia.
Y bueno, los ejercicios de siempre, con premisa y alternativas, en las cuales tú vas a poder trabajar de manera ordenada y con mucha paciencia, pero sobre todo con la ayuda de un buen diccionario. Espero que la clase haya sido más que agradable, hayas podido entenderla y sobre todo te ayude para que puedas desarrollar posteriormente algunos ejercicios de el tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Conmigo hasta la próxima semana. Cuídense bastante. Un abrazo para todos y me estoy despidiendo. Hasta pronto.